Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los estudiantes de la asignatura de la unidad curricular de la materia Computación Gráfica. Les habla el profesor Jesús Becerra. Esta es la clase número 1 de la semana 1. Nos estaremos viendo durante 5 semanas en esta nueva edición de esta materia dictada a distancia por el convenio Luz-Utah, como pudieron ver en la presentación. Bienvenidos sean todos. Esta es una clase grabada y por ser grabada y no tener interacción con los estudiantes es una clase asíncrona. Ya les voy a mostrar en qué consiste la planificación académica y también la aclaratoria de que el día de hoy tocaba una clase síncrona, es decir, una clase en vivo, sin grabación, pero con la posibilidad de interactuar con los estudiantes. Sin embargo, por cuestiones familiares, me di en la necesidad de tener que grabar la clase y colocárselas a ustedes a esta hora de la noche. Deben ser aproximadamente las 7 de la noche, hora de Caracas, hora de Maracaibo, hora de Venezuela en general. Y esta clase va a durar 3 horas académicas. Les explico. Cada hora académica es de 45 minutos. Y teniendo entonces una duración de 3 horas académicas, va a durar desde las 7 de la noche hasta las 9:15 de la noche. Muy bien. Ahora bien, como dice aquí la presentación, toca entonces que yo les muestre en qué consiste el curso, en qué consiste el resumen curricular de mi persona y comenzar de inmediato con los temas a tratar. Como pueden ver, esto es el curso de computación gráfica que actualmente está siendo dictada por segunda vez en mi oportunidad a distancia. Por mi parte, a distancia por segunda vez. Ya se dictó esta materia en el mes de marzo, entre marzo y abril de este año 2023, en un grupo bastante grande. Bien, pero antes de mostrarle lo correspondiente a lo que les tengo preparado para la clase de hoy, vamos a compartir aquí escritorio y vámonos a ver el aula virtual de Google, el Classroom de Google. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí disponibles? Bueno, recuerden que tenemos que entrar con classroom.google.com y tienen que hacer la inscripción como estudiantes de el curso. En este caso de computación gráfica. Hay una sección, una sola sección del convenio Luz-Utah. Al entrar acá, pues veremos la interfaz gráfica de la materia. De la unidad curricular, mejor dicho, computación gráfica. El concepto de materia ha sido desplazado por el concepto de unidad curricular. Y por eso es que se utiliza esta frase de ahora en adelante. Por aquí yo les dejé un saludo a todos ustedes y como les indico desde Cúcuta, departamento del norte de Santander, Colombia. Lean este saludo y por favor muéstrenme en este momento, sí, no hay ningún problema, aun cuando estemos grabados, muéstrenme en este momento lo necesario, un texto básico escrito aquí en la parte de abajo de los comentarios a esta publicación. Recuerden que cada publicación tiene abierta una sección de comentarios. Aquí entonces se indica que se comenzará hoy, martes 29 de agosto, se está comenzando tal cual 29 de agosto y se está dejando aquí la planificación de computación gráfica de 5 semanas. Muy bien. Hay algo que quiero mostrarles con respecto a esta plataforma. Aquí vemos varias pestañas, inclusive aquí vemos este botón de hamburguesa de 3 rayas donde podemos
donde podemos mostrar y ocultar la barra de herramientas que se encuentra en la parte izquierda, ¿verdad? Vamos a ocultarla para tener más espacio. Y aquí vamos a darle a las siguientes pestañas para conocerlo. Aunque ya muchos de ustedes seguramente ya conocen la interfaz, quizás otros no. Y para eso es esta clase introductoria, para conocer todo lo que vamos a utilizar durante estas 5 semanas. Todo lo que yo vaya publicando lo voy a ir colocando mediante esta nomenclatura. Semana X, clase X. En este caso toca la semana 1, clase 1. También y posteriormente semana 1, clase 2, semana 1, clase 3, hasta llegar a la semana 5, clase 3. ¿Ok? Hasta aquí. Esto que están viendo acá, ustedes no lo pueden ver porque está oculto, porque es parte del material que se dictó la primera vez que se impartió esta materia. También va a haber una sección de evaluaciones, ya poco a poco se irán liberando las evaluaciones respectivas, y una sección de materiales. Por ahora solamente les he compartido el resumen curricular de mi persona, 2 libros y una historia de la computación y de la graficación por computadora. Bien. Por aquí vemos las personas inscritas, que vienen siendo los profesores y los alumnos. ¿Ok? Los alumnos tengo inscritos hasta este momento de la mañana, puesto que esto lo estoy grabando en la mañana, a 25 estudiantes. Espero entonces que si han de anexarse otros estudiantes en el transcurso del día o de la semana, pues puedan hacerlo. Y por último, la sección de calificaciones. Aquí irán apareciendo todas las calificaciones que ustedes necesitan saber para indicarles a ustedes cómo van dentro de la unidad curricular. Entonces vamos a mostrarle un poco la planificación, que muy seguramente si vieron este póster, si vieron este mensaje que les dejé a todos ustedes, entonces ya seguramente revisaron la planificación. Sin embargo, vamos a revisarla de manera rápida aquí en esta clase número 1 de la semana número 1. Bien. Vamos entonces a ver aquí que la planificación está diseñada para tener 48 horas académicas. Como les digo, son 45 minutos cada hora. Dura 5 semanas, serían 15 clases y serían un total de 28 horas sincrónicas y 20 horas asincrónicas. Se tiene pautado que los sábados sean horas asincrónicas, es decir, clases grabadas, y de 4 horas académicas, como lo ven aquí en la columna de la derecha. Mientras que los martes y los jueves se tiene pautado que sean horas sincrónicas, a través de Google Meet o a través de Zoom. Inclusive también podría utilizarse YouTube para las sincrónicas, pero con interacción a través de WhatsApp. Ya posteriormente les voy a indicar cómo sería esa interacción, pero preferiblemente a través de Google Meet. Muy bien. Entonces tenemos para el día de hoy, 29 de agosto del 2023, entre las 7 y las 9:15 de la noche, hora de ustedes, 3 horas académicas donde vamos a ver presentación del curso, historia de la graficación por computador, conceptos básicos, necesidad de hardware gráfico de video, cosa que no está escrito aquí, pero olvidé escribirlo, y dispositivos de salida, monitores, impresoras y televisores. Más adelante en esta planificación está la tabla de evaluación, que de manera sencilla y superficial y resumida se encuentran 4 evaluaciones que les llamamos evidencia, y un porcentaje asignado a cada evidencia para el porcentaje total de la evaluación de la nota final. Tenemos 4 evidencias, donde las primeras 3 evidencias son trabajos hechos por ustedes, cada uno respectivamente de 20, 30 y 40%, y con sus respectivas fechas de entrega. Es decir, hay una primera fecha el 9 de septiembre, una segunda fecha el 16 de septiembre y una tercera fecha entre el 29 y el 30 de septiembre de este año 2023.
Y una evidencia 4 que es la participación en clase, asistencia a más del 90% y los foros de discusión, que es un 10%. Esto será evaluado a lo largo del curso. Y por último, siglas y terminología utilizada como el concepto de algoritmo o el concepto de asincrónico y sincrónico o las siglas de Utah o las siglas de OpenGL. Bien, ese viene siendo entonces la planificación académica. Vamos entonces a colocar nuevamente la cámara y les voy a indicar, muchachos, a todos, que es necesario que puedan tomar esta unidad curricular de la manera más formal posible. Bien, es necesario entonces que ustedes tengan la debida disciplina para poder comprender todo lo que se les va a enseñar en esta unidad curricular. Les indico, ¿en qué consiste la computación gráfica? Es una rama de la computación que les permite a ustedes, como programadores, como desarrolladores, como codificadores en algún lenguaje de programación y utilizando algún entorno de programación, algún IDE, poder dibujar en pantalla a través de algoritmos. No es a través del mouse o del teclado, utilizando programas básicos como el Paint de Windows. No, es a través de software, a través de algoritmos. ¿Cómo instruirle al computador a través de un algoritmo para que me dibuje en pantalla una línea? Para que me dibuje en pantalla un cuadrado, para que me dibuje en pantalla un círculo, para que me dibuje en pantalla un escenario de una casa con un río y con unos árboles, para que me dibuje en pantalla ese mismo escenario, pero ya no de manera plana, sino tridimensional, y para que me dibuje en pantalla muchas otras cosas más. Por supuesto que vamos a empezar desde lo muy básico hasta el último estado del arte, donde se utiliza inteligencia artificial para recrear escenarios por computadora de una manera automatizada y a través de comandos de lenguaje natural. Escritos, sí, pero de lenguaje natural. Sin embargo, eso lo vamos a ver de último. Vamos a comenzar en esta unidad curricular de la manera más básica posible, utilizando el lenguaje de programación C++ y utilizando una librería gráfica muy básica, que es copia o es recreación o es imitación de una librería gráfica que existió en los años 90, en la década de los 90. En el momento en que el lenguaje C y los entornos de programación para el sistema operativo DOS eran lo último. Y dibujar en pantalla tenía la correspondiente necesidad de utilizarse una librería gráfica que se comunicara a través de interrupciones de bajo nivel con la pantalla del computador y poder acceder a todos los píxeles que tiene un computador para colocar allí, píxel por píxel, ¿verdad?, un escenario cualquiera. Esta materia o esta unidad curricular es bastante apasionante, es emocionante, es gratificante. Es una de las pocas, vamos a llamarle materia de vez en cuando, bien, por la costumbre de cuando yo cursé toda la licenciatura en computación en la Universidad del Zulia. Esta materia viene siendo algo que verdaderamente le trae inmensa satisfacción al programador, es decir, a ustedes, porque el resultado final lo están viendo de manera inmediata. El resultado final no depende, ¿verdad?, de un sistema que tiene una serie de ventanas y que se comunica con una base de datos y que tiene ingreso de información y que tiene cálculos y que tiene resúmenes y que tiene reportes en PDF o en Excel, etc. El típico sistema de información, no.
Aunque todo eso es gratificante, más gratificante aún es ver cómo nuestros algoritmos, nuestro código fuente, corre, ¿verdad? Se ejecuta y muestra en pantalla lo que nosotros quisimos. Y lo muestra de una manera eficiente, y lo muestra de una manera rápida, y lo muestra de una manera realista, y lo muestra de una manera bien hecha. Y independiente del hardware utilizado. Puede ser bien sea en una pantalla de una laptop pequeña, o bien sea en una pantalla grande, o bien sea en un televisor, o bien sea en un celular. Bien, luego de explicado el concepto básico de esta materia y el alcance, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que no vamos a ver? No vamos a ver sistemas de información, no vamos a ver bases de datos, no vamos a tener repaso del lenguaje de programación. ¿Bien? Y por eso, entonces, es necesario que ustedes tengan un conocimiento previo para... Un momentico. Ajá. Un conocimiento previo en donde ustedes sepan programar, en donde de verdad ustedes sepan programar. Yo les voy a anotar acá, ¿verdad?, mi número de WhatsApp para que... Ajá, exactamente. Para que ustedes puedan escribirme desde ya a ese WhatsApp. No importa si estamos desconectados. Es decir, no importa si esto es una clase grabada. No se preocupen por eso. ¿Ok? Yo quiero que ustedes se reporten para que puedan ser partes de un grupo de WhatsApp que voy a que voy a abrir en la materia que impartí en el mes de marzo del 2023 con otro grupo, con el primer grupo, vamos a decirlo, mejor dicho, con los dos primeros grupos, porque eran dos secciones. Allí se abrió, por iniciativa de los mismos muchachos, un grupo de WhatsApp en donde nos manteníamos comunicados de noticias de última hora. En dado caso que yo pudiera dar clase o no pudiera dar clase, yo le informaba por allí. Y también avances de los proyectos o programas o trabajos que ustedes han de realizar y que de alguna manera se necesita aclaratoria de mi parte, pero que esa aclaratoria es buena que sea pública, porque generalmente muchos preguntan lo mismo, y si se aclara con una sola persona algo que van a preguntar varias personas, pues mucho mejor, y se actúa de manera más eficiente. Bien, entonces les voy a mostrar acá que el WhatsApp de mi persona viene siendo el siguiente: más 57, puesto me encuentro en Colombia, más 57 305 420 7831, más 57 305 420 7831. Por favor, anótenlo para que puedan escribirme de una vez y yo pueda tener entonces el contacto de todos ustedes. Ya serían aproximadamente 25 personas cursantes de esta unidad curricular, y yo pueda crear, al finalizar esta clase grabada para ustedes, al finalizarse para ustedes, a eso de las 9 y tanto de la noche, crear el respectivo grupo y a partir de allí comunicarnos de manera complementaria y adicional a través de ese WhatsApp. Nuestra comunicación también debe ser por el aula virtual, es decir, por el Google Classroom. Bien, pero allí vamos a colocar comunicaciones largas. Las comunicaciones cortas las vamos a tener a través de WhatsApp, y también los recordatorios. Por ejemplo, hay momentos donde la clase no va a empezar a las 7 de la noche, sino a las 7:45 de la noche. Entonces por allí también les voy a indicar les voy a hacer recordatorio. Hay momentos en donde la clase es grabada, como hoy, ¿verdad? Y ustedes tuvieron que enterarse de esta clase a través del link que coloqué en Google Classroom.
bueno, es el link respectivo, bien sea de una clase grabada o bien sea de una clase en vivo, utilizando por ejemplo Google Meet. Ese link lo voy a colocar en WhatsApp para mayor comodidad y para mayor facilidad. Sabiendo de que todos tienen abiertos el WhatsApp, pues por allí va a ser la interacción. Recuerden, la interacción en vivo e interacciones cortas, porque las interacciones largas vamos a hacerla a través de Google Classroom. Le voy a volver a colocar el WhatsApp. Viene siendo el más 57 305 420 7831. Por favor, escríbanme de inmediato. Tomen su celular, escriban este número, guárdenlo como profesor Jesús Becerra, computación gráfica, y escríbanme un mensaje indicándome su nombre, un saludo y indicándome que son parte de la asignatura computación gráfica del IUTA. Muy bien, entonces allí lo tienen. Más 57, repito, 305 420 7831. Bien. Bueno, muchachos, entonces les voy a mostrar un pequeño repaso de lo que es mi persona, porque es necesario también que nos conozcamos. Va a haber una parte donde nos vamos a conocer en cuanto a... Un momentico, vamos a ver si sale. Ok. Un momentico, por favor. Estoy probando algo con respecto a tener dos presentaciones de PowerPoint abiertas. Y recuerden que estoy usando el software exacto, OBS, que es un software gratuito que sirve para transmitir videos, ¿verdad? Hacer streaming, bien sea en YouTube o bien sea en cualquier otra plataforma. Entonces, aquí está mi resumen curricular. Yo también ya se los dejé colocado en el aula virtual, en la sección de materiales, para que tengan mayor conocimiento de mi persona y para que sepan ya utilizar la sección de materiales. Este resumen curricular ya se encuentra publicado. Muy bien, entonces resumiendo, yo soy un profesional graduado de la licenciatura en computación de la Universidad del Zulia en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, desde diciembre del año 2007, hace ya un rato de años. Soy venezolano de nacimiento y colombiano por adopción de nacionalidad, doble nacionalidad, con más de 15 años de experiencia en diversas casas de software. Actualmente me encuentro laborando, como dice allí la experiencia laboral, en la empresa First Version, primera versión, First Version, desde Houston, Texas, Estados Unidos. Estoy teletrabajando desde Villa del Rosario, norte de Santander, Colombia, que es un municipio aledaño a Cúcuta, dentro del área metropolitana de Cúcuta. Desde marzo del 2020, es decir, desde la pandemia hasta la actualidad, me encuentro laborando en esta empresa a distancia. He laborado, por ejemplo, en la empresa Carvajal Tecnología y Servicios de Medellín. También he laborado como docente en la Universidad del Zulia. Y también he laborado en el Banco Occidental de Descuento, ya hoy en día extinto Banco Occidental de Descuento, lamentablemente. Muy bien. Vamos entonces a pasar la diapositiva. No nos vamos a detener mucho aquí. Aquí están mis estudios, aquí están mis conocimientos. Si la lámina no se ve bien aquí en el video, pues ya saben que la tienen disponible en el Classroom de Google. Solamente para resumirles, pues les puedo indicar que gracias a la experiencia, a los años acumulados, puedo decirles que he trabajado y he dominado el lenguaje C, C++, C#, Java, JavaScript, PHP, Assembler, Delphi, Visual Basic, MATLAB, Fortran, FoxPro, Transact SQL, etc. Haciendo la salvedad que en el caso de Java y JavaScript ha sido más bien trabajos cortos, y en el caso de C#, C numeral,
han sido trabajos largos y en el cual actualmente lo encuentro utilizando de una manera cotidiana, constante. Bien, también tengo otros talentos para aquellos que necesiten alguno que otro servicio, y las preferencias son comercio electrónico, tecnología de la información, aplicaciones Android, programación de microcontroladores, OpenGL, la industria de la banca, las telecomunicaciones, la informática, y los cargos que he aspirado y he desarrollado y en los cuales me he desempeñado son como desarrollador de software, de escritorio, de web o de móvil. También como líder de proyectos en una sola oportunidad y como analista senior de Business Intelligence, es decir, de inteligencia de negocios. Y eso viene siendo el resumen curricular de mi persona. Muy bien. Bueno, muchachos, cuando ya tenemos 29 minutos de grabación, vamos a indicarles lo siguiente. Las grabaciones puede ser que no sean todas completas de un solo archivo, sino de varios. No de un solo video, sino de varios videos. Los respectivos links de YouTube los voy a publicar oportunamente. Bien. Generalmente para las grabaciones la gente utiliza YouTube, pero también utiliza otros medios de comunicación. Yo voy a utilizar YouTube gracias a la facilidad que da esta plataforma para poder ustedes escalar el video de manera adecuada y rápida y eficiente en sus pantallas, y también para seleccionar la respectiva resolución. Yo les recomiendo que utilicen 720p, 720px, 720 píxeles de resolución de este video. No dispongo de una cámara que grabe a 1080p o a 4K, pero con 720 píxeles es más que suficiente para que se vea claro todo lo que voy a mostrar aquí en clases. También tenemos la facilidad de que aún dictándose en vivo ustedes pueden ir hacia atrás en un video en vivo en YouTube, y también la facilidad de descargar el video, y también la facilidad de poder aumentar la velocidad, que en dado caso en algunos momentos donde yo hable muy lento, cosa que no va a pasar, ustedes puedan colocarme a 1.5x o a 2x o quizás a 3x, no sé si está disponible el 3x, para que la clase fluya de manera más rápida, pero claro, una clase ya grabada. Bien, sin embargo, no les recomiendo que hagan eso porque se perderían detalles, y aunque reducirían a la mitad el tiempo disponible, el tiempo de la grabación, pues no les recomiendo que hagan eso. Todo depende también de su estilo de estudio a distancia y también del tiempo disponible. Hay varios de ustedes que puede ser que ya tengan su propia familia y sus propios niños que atender, o su esposa o su esposo que atender. Entonces, en esos casos es necesario que ustedes puedan utilizar un estilo de aprendizaje más acorde a su disponibilidad. Siempre tomando en cuenta que cuando nos veamos por Google Meet, las clases no van a ser grabadas de mi parte. Va a tener que haber un voluntario, como lo hubo en las dos secciones anteriores, que grababa todas las clases de Google Meet y las publicábamos en el aula virtual de Google. Pero bueno, ya estaremos hablando posteriormente de eso. Vamos entonces a compartirles nuevamente la presentación que yo les tengo preparados. Ok, entonces empecemos de lleno con el material. Empecemos de lleno con la historia de la graficación por computador, como lo indica el título. Y para eso vamos a hacer uso del libro de Francesco Legrenzi. Para el momento en que se está transmitiendo este video, a partir de las 7 de la noche de hoy, ya este fragmento del libro ya se encuentra publicado. Bien, es un libro de un plugin de 3D Studio Max que muestra a lo largo de más de 100 páginas una historia bastante exhaustiva de la graficación por computador y de la computación en general,
pero le da un énfasis en la historia de la graficación por computador. Y aunque no daría tiempo, sería imposible abarcar todo lo que allí se muestra de principio a fin, en todos los puntos del tiempo, en todos los momentos del tiempo en que hubo un hito en la graficación por computador o en la computación en general. Pues para eso están ustedes, para que puedan complementar la información que les voy a dar con el material disponible. Es decir, vamos a observar algunos momentos claves de la historia donde la graficación por computador dejó precedentes, ¿verdad? Y los recordamos hasta el día de hoy, pero ya es responsabilidad de ustedes que repasen ese material, lean lo que no se pudo leer en clase y puedan de alguna manera enterarse, ¿verdad? Y ponerse al día de lo que sucedió en el pasado. Valga decir de que esta recopilación llega hasta el año 2005 y la estoy utilizando de manera intencional para que parte del primer trabajo sea utilizar diversos momentos de la historia de lo que aparece en este fragmento del libro y también complementar de lo que ha sucedido del año 2005 hacia acá. Pero ya yo les iré explicando en la próxima clase en qué consiste la primera evaluación, que viene siendo un trabajo escrito. Bien, vamos entonces a compartirles por acá. Exactamente, es el libro. Este libro consiste en un PDF de 158 páginas. Se encuentra en inglés, por cierto. ¿Ok? Y como van a ver en la introducción, les va a indicar que esto es un motor de renderizado al estilo plugin para 3D Studio Max. Ya posteriormente iremos conociendo en qué consiste eso de motor de renderizado, etc. ¿Lo ven? Motor de renderizado en el cual se pueden hacer cosas como estas. Todo esto son imágenes no reales. Todas estas son imágenes renderizadas a través de órdenes de un informático o de un diseñador gráfico utilizando 3D Studio Max. Imagínense hasta dónde se puede llegar la computación gráfica que puede recrear estos escenarios de manera realista, sin que nada de esto exista en la vida real. Por supuesto, está inspirado en la vida real, pero no son fotografías tomadas de la vida real. Muy bien, por aquí vamos entonces a hacerle menos zoom y vamos a avanzar hasta la página 28. En la página 28 dice: una gran historia de la graficación por computador. Todo lo que vean como CG es Computer Graphics. ¿Ok? Y allí vamos entonces a la historia prometida. Como lo ven, esto está en inglés. Y seguidamente del repaso a esta historia de la graficación por computador, le voy a mostrar a ustedes el libro que también ya se encuentra publicado en el área de los materiales del Google Classroom. El libro oficial está en inglés y es un libro que van a utilizar hasta cierto punto de la materia. Prácticamente un poco menos de la mitad de la materia, como un 40%. El otro 60% van a utilizar otra documentación que ya se las iré compartiendo. Pero esas documentaciones se encuentran en inglés, o por lo menos el original de esas documentaciones están en idioma inglés. También tengo un libro, traducción del principal, que está en español, no de esta parte de graficación por computador, esta no la tengo traducida, pero sí tengo uno que es traducido del libro oficial, y también en la otra documentación se puede traducir a través de Google Translate. Pero yo les recomiendo que ustedes se den a la tarea de poder dominar, al menos en la lectura, al menos en la escritura, pero más que todo en la lectura, el idioma inglés, porque la mayor parte de la documentación que van a conseguir para desarrollar software se encuentra en inglés.
o mejor dicho, la mayor parte de la documentación de calidad. También hay documentación de calidad en español, pero no es tan amplia o no es tan extensa como la documentación que existe en inglés. No le tengan miedo al inglés. Empezar a leerlo es algo rápido. Lo difícil que es para muchos, incluyéndome, ¿ok? Incluyéndome, es poder hablarlo y también poder comprenderlo a través del oído. Pero en cuanto a el inglés leído, pues muchos niños ya lo pueden leer, al menos con palabras básicas, cuando están dedicándose a su juego favorito, a su videojuego favorito, ¿ya? Y eso es un ejemplo de que con la interacción día a día de palabras escritas en inglés hace que poco a poco vayamos reconociendo lo básico y lo intermedio de ese idioma. Bueno, entonces, empecemos. Bien. Espero que a lo largo entonces de esta materia ustedes empiecen a escribir a través del WhatsApp. Y mi persona en vivo, puesto que aquí quien les está hablando está ya grabado, pero yo mismo, pero en vivo a esta hora de la noche, les estaré respondiendo y agregando al respectivo grupo. Todo comienza desde hace muchos siglos, como pueden darse cuenta, 1200 años antes de Cristo. Tenemos entonces que la civilización sumeria empezó a hacer operaciones comerciales a través de tablillas, a través de símbolos grabados en piedra, imagínense. Año 300 antes de Cristo se consigue uno de los primeros dispositivos de conteo, por allá utilizado por los babilonios. Año 100 antes de Cristo, las primeras tablas. Año 100 después de Cristo, quise decir, las primeras tablas de cálculo utilizadas en el Imperio Romano. Año 1200 después de Cristo, el ábaco, tal como lo conocemos hoy en día, apareció en China en el año 1200. Por cierto, exacto. Aquí debió haber un error que dice después de Cristo, pero aquí dice antes de Cristo, en el año 1200, es decir, como por acá. Bien, el ábaco, que viene siendo un instrumento de cálculo desarrollado en China y utilizado inclusive hoy en día en algunos países para enseñarle a los niños muy pequeños el arte de contar. Bien. Luego tenemos por acá que Leonardo da Vinci, por allá entre los años 1500, empezó a desarrollar su máquina de cálculo mecánica. Si me ven que estoy cambiando mucho a OBS es porque estoy monitoreando el audio y también lo que se está mostrando en pantalla. Siempre hay que monitorearlo. También por la necesidad de que tenga un solo monitor. No tengo actualmente disponible mi otro monitor porque lo tengo prestado. Muy bien. También tenemos que en 1597 Galileo Galilei, debe ser muy conocido también por ustedes, aparte de Leonardo da Vinci, desarrolló un instrumento llamado compasso geométrico et militare. Bien, un compás geométrico y militar para realizar diversas operaciones matemáticas, pero a través de un dispositivo mecánico. En 1613 John Napier inventa los logaritmos, que son muy utilizados para la graficación y también para el resumen de datos. Logaritmos. En 1623 Edmund Gunther crea la primera regla para cálculo logarítmico. Y así vamos a avanzar un poco. En 1623 William Shikar, ¿verdad?, crea una máquina que permite hacer sumas y restas. En 1623, miren, en épocas tan tempranas como 1623, en los años 1600, como dice la canción. Muy bien, en 1643 otra persona
que debe ser muy conocida por ustedes, y si no lo es necesario que ustedes, por cultura general, lo busquen información de estas personas, especialmente de Blaise Pascal, un filósofo francés y matemático y físico, que a los 20 años de edad construyó la Pascalina para hacer sumas y restas. ¿Ok? Aquí la tenemos presente. En 1674 Leibniz, un filósofo alemán, inventó el cálculo binario, descubrió el cálculo binario y también creó una máquina basada en este tipo de cálculo. Luego, en los años 1700, se creó la primera patente que dio origen a las máquinas de escribir, por allá bien alejado en el tiempo. Les doy aquí una pausa. Fíjense que estamos hablando sobre pequeñas máquinas de cálculo, máquinas que permitieron en un primer momento trabajar con números y sumarlos o restarlos. Posteriormente ya van a ver que empezaron a aparecer máquinas que podían multiplicar esos números o dividir esos números. Bien, y eso es necesario saberlo porque todo lo que ustedes van a dibujar en pantalla está hecho de cálculos. Todo lo que ustedes van a dibujar en pantalla, volvemos otra vez a repasar esta frase. Todo lo que se va a plasmar en su pantalla está hecho de cálculos. Es decir, es necesario calcular desde dónde hasta dónde se va a dibujar. Es necesario calcular el radio de un círculo. Es necesario calcular la superficie, ¿verdad?, de una elipse. Es necesario calcular la altura de una pirámide y de muchas figuras básicas que permiten de las cuales se permiten hacer los dibujos más complejos, pero siempre a partir de los dibujos más básicos. Y por eso es que dentro de la historia de la graficación por computador se ve cómo poco a poco fueron evolucionando las máquinas para hacer cálculos cada vez más rápido. Y hacer cálculos rápidos permite dibujar rápidamente. Tengan eso muy en cuenta, tengan eso muy en mente. ¿Ok? Sigamos. Por acá tenemos entonces, en 1728, la primera máquina textil que permitía hacer ciertos diseños, ¿verdad?, para automatizar estos diseños y no hacerlos a mano, sino a través de una máquina, para que la ropa tuviera esos confeccionados o esos bordados en forma de dibujos automatizados. ¿Qué les parece? En el año 1728. Seguimos ya avanzando, ya llegando casi a la época del nacimiento de Simón Bolívar. En 1773, 10 años antes, por cierto, tenemos que aparecen los primeros autómatas que permiten escribir o habilitados para escribir. ¿Ok? Claro que todo esto es controlado por una persona en los entretelones, pero que estos autómatas sean controlados por humanos para poder escribir, pues ya mostraba el anhelo o el deseo de tener máquinas que pudieran plasmar en hojas, ¿verdad?, diversos dibujos, diversos diseños o el texto en general. Fíjense que voy a volver a quitar la presentación, o el libro, mejor dicho. Fíjense que también se habla del texto y también se habla de la creación de la primera máquina de escribir. ¿Por qué? Porque el texto es un dibujo en pantalla. Cada letra es una serie de trazos de líneas rectas o de líneas curvas, ¿verdad? Ahí estoy haciendo el dibujo de la A, de la B y de la C, imaginariamente aquí en el aire. Cada una de esas letras es un dibujo en pantalla. Y que, aunque tengamos la distinción entre el modo gráfico y el modo texto, y esa distinción ya no existe mucho hoy en día, pero existió mucho en el sistema operativo DOS, antes de Windows, aunque tengamos esa distinción,
todo lo que aparece en pantalla son gráficos, incluyendo al texto. Por lo tanto, la capacidad de poder plasmar texto en una hoja de papel ya es algo gráfico. Ya es un proceso gráfico en donde se está dibujando una serie de trazos que, unidos esos trazos y colocados de manera correcta, representan letras. Y esas letras unidas representan palabras y esas palabras representan todo un texto. Eso para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Sigamos. También pasamos ya casi al año 1800, sí señor, donde Alessandro Volta obtiene o crea la primera batería. La primera batería. Ya tan temprano como en el año 1800. Y de hecho, de su apellido es donde se saca la palabra voltio, en honor a él. En 1804 aparecen las primeras tarjetas perforadas utilizadas en la manufactura de telas, utilizados para guardar, vamos a decirlo así, utilizados para guardar diseños que luego se reproducen al momento de coser bordados en diversas telas, ya tan temprano como en 1804. El concepto de tarjetas perforadas. Luego en 1812 aparece Charles Babbage. Y Charles Babbage, un profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, él se da a la tarea de crear una máquina diferencial, ¿bien?, para realizar cálculos. Fíjense que él lo hace por los siguientes motivos. Los humanos cometen errores mientras calculan. Bien. Los errores también pueden aparecer en la transcripción de esos cálculos ya hechos. Bien. Y también pueden haber errores al momento de imprimir o al momento de plasmar, sí señor, esos cálculos en publicaciones. De tal manera que, para no depender de cosas estáticas, de información estática ya impresa en libros, era necesario tener una máquina que me recreara los cálculos de manera inmediata. Obviamente que estos cálculos no iban a aparecer en un monitor de computadora, iban a aparecer en hojas de papel o de una manera más básica en piezas mecánicas representando a cada dígito posible, del 0 al 9. Bien, en 1821 Charles Babbage hace una demostración de su calculadora automática, es decir, su máquina diferencial. Tenía muchos componentes. Bien, estamos hablando ya de la época de Simón Bolívar. En 1826 Joseph Nicephore inventa un procedimiento que permite tomar por primera vez fotografías del mundo real. ¿Qué les parece? Esto es una fotografía, por cierto, del año 1828. 1828. La obtención de esta imagen tuvo que requerir varias horas de exposición, porque se dio cuenta de que hay ciertos químicos que reaccionan por medio de la luz o gracias a la luz, y de alguna manera se domesticó esa luz entrante a esos materiales químicos para poder captar luces y sombras y posteriormente colores para plasmar escenarios de la vida real de manera automática. Es decir, la fotografía ha nacido. 1826. Y en cuanto a fotografía, ya estamos viendo de algo gráfico, totalmente gráfico, porque el texto quizás la gente no lo ve como algo gráfico, pero sí una foto de la vida real. Y estamos viendo entonces cuán temprano aparece y de qué manera analógica son obtenidas estas fotografías. Bien, posteriormente hay un largo camino que recorrer
con respecto a las imágenes captadas de manera automática. Ya no era necesario 100% utilizar a pintores o artistas que retrataran a alguien o a algún paisaje, sino que con la ayuda de una cámara fotográfica, de un aparato que pudiera tomar fotografía recién inventado, podía entonces obtenerse de alguna manera y con ciertas resoluciones básicas, escenarios de la vida real, que posteriormente eso iría mejorando y mejorando y mejorando a través del tiempo, mejorando en cuanto a resolución y mejorando en cuanto a la adición de colores, empezando en un primer momento con solamente tonalidades de grises, o como la gente lo conoce, blanco y negro. Pero no era blanco y negro, porque el blanco y negro puro, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, el blanco y negro puro son únicamente eso, blanco y negro puro. No hay grises intermedios. Y la fotografía comenzó su vida a través de imágenes en escala de grises. Ese es el concepto que se utiliza a nivel de computación. Muy bien, 1832, otra máquina, 1832, otra máquina, en este caso una máquina mejorada de escribir. 1834, la máquina analítica, diseñada y proyectada por Charles Babbage. Sin embargo, Charles Babbage no la podría construir porque era muy avanzada a su tiempo y la tecnología disponible no estaba acorde o no estaba a la altura de lo que se requería para construir esta máquina. Sin embargo, la diseñó por completo. Luego tenemos aquí en 1837 Samuel Finley Breese Morse crea la patente de una comunicación eficiente llamada el telégrafo, para comunicarse a través de puntos y rayas, o de tonos cortos y tonos largos. En 1834 Ada Lovelace se convierte en la primera programadora para las máquinas creadas por Charles Babbage. Muy bien. En 1847 George Boole inventa el álgebra booleana, de donde salen los conceptos de and, or y not, como aparecen aquí. ¿Ok? Conceptos muy utilizados hoy en día para la programación básica a través de condiciones o condicionales, if, else. En 1861 se crea la primera máquina de fax, el pantelégrafo, utilizando para eso el telégrafo, pero en lugar de escribir puntos y rayas, entonces se trataba de reproducir una imagen a distancia. ¿Qué les parece? 1867, 1870, 1870, etc. En 1870 se crea o se construye el primer tubo moderno de televisión, que es conocido posteriormente como con tubo de rayos catódicos, de tal manera que un tubo donde internamente había un vacío, al aplicarse un alto voltaje era posible de alguna manera dirigir los electrones a partir de un cañón en la parte posterior de ese tubo, para que esos electrones chocaran contra una pantalla dentro del mismo tubo, pero en la parte superior, en la parte frontal, y allí generar una imagen. La única imagen que generaron, como vieron, es la imagen de una pequeña cruz, donde los electrones que chocaban contra la imagen, contra la figura, no chocaban luego contra la pantalla, y los electrones que estaban por fuera de la figura chocaban contra la pantalla. Entonces en la pantalla se generaba como una especie de sombra de esa cruz. ¿Ven? Ese concepto fue utilizado ampliamente para los primeros televisores. En 1870 aparecen las ecuaciones de Maxwell, muy utilizadas para la radiotelecomunicación. En 1871 aparece el primer teléfono. Muy bien. En 1876 se funda la compañía Ericsson. En 1876 Graham Bell
también crea una patente de un sistema de telefonía y se funda la Bell Telephone Company. En 1878 se crea esta patente de máquina de escribir y se produce de manera industrial y se vende en grandes cantidades. Y aquí por primera vez se utiliza la disposición QWERTY del teclado. QWERTY. Esas letras que aparecen en la parte superior izquierda de su teclado, esa disposición está hecha allí. Está hecha allí, o sea, aparece por primera vez en este aparato. De tal manera que se estudió de qué forma eficiente se podrían escribir letras a partir de un teclado. ¿Verdad? En 1884 aparecen otros inventos. En 1888 aparece el kinetoscopio, inventado por Thomas Alva Edison, un inventor americano, un inventor norteamericano, de tal manera que guardaba o grababa varias imágenes en una cinta y reproducía una y otra vez esa cinta, y esas imágenes, esa cinta corriendo a cierta velocidad daba la impresión de que tenía grabado un pequeño video de un caballo con una persona en la parte superior del caballo saltando encima del caballo, o de una niña saltando una cuerda, o de un animal saltando por encima de un objeto. ¿Lo ven? Ese es el primer concepto de kinetoscopio. Y fueron creados las primeras películas, mini películas que apenas duraban, videos que apenas duraban 1 o 2 o 3 segundos, pero que ya se daban los primeros pasos para la animación y para los videos, como dicen en España, los videos netamente relacionado con la graficación por computador y la graficación en general. Hago una pausa acá, indicándoles que todos los avances cinematográficos tienen que ver intrínsecamente con la graficación en pantalla. Si bien no pudiéramos decir que en estos primeros momentos había un avance para la graficación por computador, todo lo que se graficara y se representara en una pantalla que posteriormente daría origen a los televisores, que posteriormente daría origen a los monitores de computadoras, son avances que de verdad están relacionados con la materia, porque graficar algo de manera automática y aún más darle vida a través de movimientos, todo ese proceso es el proceso de graficación. Y esa graficación hecha a través de máquinas y hoy en día a través de computadoras es lo que se está estudiando en esta unidad curricular. Bien, en aquellos primeros momentos se necesitaban de imágenes que pasaran una a través de otra rápidamente para generar la sensación de movimiento, y la creación de cada imagen se hacía a través de un invento recién hecho llamado fotografía. Hoy en día es posible llegar a imágenes renderizadas, como ya les dije anteriormente hace varios minutos, imágenes creadas a través de algoritmos, y cada una de esas imágenes, cada una con una pequeña diferencia, pasadas a gran velocidad, dan la ilusión de estarse mostrando un video o una animación. ¿Ven? Entonces, efectivamente, todos los avances a nivel de la graficación, a nivel de las imágenes y a nivel de los videos, está íntimamente relacionado con la graficación por computador, y por eso se está colocando en la gran historia de la graficación por computador. Sigamos. En 1895, Guglielmo Marconi transmite por primera vez una señal de radio. Bien, primeramente a lo largo de 1500 metros, y después a lo largo de 30 kilómetros, y después a lo largo de 322 kilómetros, y después a lo largo de todo el océano Atlántico. ¿Qué les parece? Tan temprano como en 1895. En 1897 se crea el primer osciloscopio, muy utilizado para la electrónica, utilizando un tubo de rayos catódicos, es decir, una pantalla de televisión, lo que sería posteriormente una pantalla de televisión.
Muy bien. En 1898 se crea el telegrafón, el primer grabador magnético, ¿verdad? De voces. Y ya por fin en el año 1900, es decir, en el siglo XX, aparecen calculadoras cada vez más poderosas. Una de ellas realizando o teniendo la capacidad de realizar 60 operaciones por minuto. Se inventa el concepto de programa para poder, eh, para poder implementarlo o desarrollarlo o grabarlo dentro de la propia máquina a nivel de hardware. Y ese concepto ya venía de las primeras investigaciones de Babbage con su máquina analítica. Ok, en 1904 Sir John Fleming, un ingeniero inglés, patenta la válvula de vacío, un diodo de válvula de vacío, muy utilizado en las computadoras, en las primeras computadoras que fueron creadas en las décadas subsiguientes. En 1905, Albert Einstein, un físico alemán, describe por primera vez su teoría de la relatividad. En 1906, bien, se crea algo mejorado de las válvulas de vacío llamado los tríodos, utilizados en ese momento para la electrónica y para la electricidad en general. En 1908 se funda la compañía Olivetti por Camillo Olivetti, un empresario italiano, y que de alguna manera esta empresa se aboca en todo lo que tenga que ver con los sistemas de telecomunicaciones, a través de telégrafos, obviamente, y a través de teléfonos. Muy bien. Aquí se sigue en 1908, se siguen desarrollando y mejorando los dispositivos de tubos de rayos catódicos. En 1909 se crea un calculador portable desarrollado por Hans Savioni. Bien, y se reprodujeron 20.000 dispositivos de este tipo. En 1911 la compañía Hollerith evoluciona para que luego se convirtiera en la IBM, International Business Machine Corporation. Bien, creando la primera compañía de tabulación de tarjetas perforadas. En 1912 hay otros avances a nivel de las comunicaciones y a nivel de las máquinas calculadoras. En 1913 hay mejoras en el kinetoscopio. En 1900 saltamos ahora a 1924 y 26, ya casi llegando a la Gran Depresión. Y también casi llegando a la época de Juan Vicente Gómez en Venezuela. Tenemos entonces la primera transmisión de imágenes a distancia. Y aquí pueden ver el pequeño tubo de rayos catódicos con unas que otras imágenes tipo sombras plasmadas en ese tubo de rayos catódicos, pero generadas a distancia. Y si están generadas a distancia, son transmitidas bien sea por cable o bien sea sin hilos o bien sea de manera electromagnética. ¿Ven? En 1927 la televisión nace de manera oficial. Aunque ustedes no lo crean, este dispositivo cuadrado con este círculo en el medio corresponde a una pantalla. Así es. Y así llegamos entonces a 1928, fundador Paul Galvin y su hermano Joseph Galvin fundan Motorola, que posteriormente se darían a conocer a final del siglo XX y principios del siglo XXI como una de las principales empresas desarrolladoras de teléfonos celulares. Y en 1928 aparecen las primeras máquinas para crear de manera automatizada tarjetas perforadas. Tomen en cuenta que estas tarjetas perforadas eran utilizadas para las primeras calculadoras, ¿verdad?,
de gran potencia del siglo XX y también para máquinas textiles. Y que de alguna manera estas tarjetas perforadas guardaban información, pero información codificada. Y tenían que hacerse mediante un proceso manual hecho a mano, perforando y dejando de perforar donde correspondiera para que la información que estuviera allí quedara efectivamente grabada. Bueno, hacer eso era un proceso bastante tedioso y empezaron a aparecer las primeras máquinas que podían perforar las tarjetas basado en las teclas que uno escribiera. Bien, porque la representación de la letra A quizás representaría varias perforaciones. La representación del número 0, varias perforaciones. La representación del número 5, varias perforaciones, ¿verdad? En distintos puntos. Es como el código binario, pero hecho en forma de perforaciones. Parecido. Bueno, muchachos, entonces vamos a darle pausa a este video. En el siguiente video vamos a continuar y ya de manera más rápida con la evolución de la graficación en general que dio paso a la graficación por computadora. También tomen en cuenta, muchachos, que ya hasta está a punto de aparecer en los años en que quedamos, ya están a punto de aparecer las primeras computadoras de propósito general y ya está a punto de aparecer la televisión como medio de comunicación. Nos encontramos todavía en la época de oro de la radio, donde solamente las telecomunicaciones se hacían a través de código Morse, pulsos, o a través del audio y a través de la música transmitida en el aire. Así que todo esto tiene relación. Hay una gran relación entre la electrónica, las telecomunicaciones, el electromagnetismo, la matemática y muchas otras áreas del saber con todo este asunto de la graficación en pantalla. Así que, muchachos, muchísimas gracias por su atención. Continuamos en el siguiente video, es decir, la misma clase 1, semana número 1, pero ya ahora la parte 2. Ya esta es la parte 1. Continúen por favor entonces en la parte 2. Nos vemos allí.